Shalom, Shabbat Shalom. Aleluya. Le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio de estar con ustedes. Muy orgulloso de esta congregación. Vemos cómo está progresando, está mejorando. La liturgia está quedando espectacular. La música muy linda. Y también ahora con los niños y los jóvenes. Yo pienso que va a seguir creciendo. Y la idea es mejorar los mensajes ahora, porque pues ahora los niños, los jóvenes, todo el mundo está haciendo las cosas muy bien. Así que Rafi, Lisa y Daniel, tenemos que ponernos pilas, porque si no, ya no nos van a necesitar. Así que para mí es un honor poder servir en esta congregación y ser de bendición a los hermanos y esta congregación. A los hermanos que están en las redes, les quiero dar la bienvenida y gracias por estar con nosotros este fin de semana. Tienen los taquitos de barbacoa que yo he probado en mi vida. Lo de la hermana y lo suyo también. ¿What? El otro día llevé a mi mamá. Ay, padre. Se me olvidó lo que iba a decir. El lunes nos vamos a ir para Turquía. Vamos a estar en Grecia y en Roma con la voluntad y la protección de nuestro eterno poderoso Rey. Y oren por nosotros porque va a ser un poco fuerte, va a haber mucha información. Y yo, ¿por qué te estás riendo, Tito? Ya mi hijo me está mirando porque él hizo el itinerario. Y cuando yo regrese, yo creo que va a estar como algunas 20 libras menos, espero. Porque no podemos comer carne allá. ¿Sabes lo que está en Turquía? En Instagram, yo tengo canales que yo me suscribo en Instagram porque hacen la carne turca. Eso es una espectacular, pero como es halal, pues nosotros no vamos a comer carne halal. Puro vegetales, pues. 4 o 5 días. Ahora, cuando estemos en Estambul, ahí sí que vamos a ir a un lugar, la comunidad judía, esperamos poder ir a la comunidad judía para desquitarnos con la carne allí bien kosher. Amén. A los hermanos en las redes, consideren inscribirse a tesorosdeltemplo.com. Hay mucha información. También tengo los estudios semanales del libro de Romanos. Estamos aprendiendo mucho el libro de Romanos, ¿verdad? Hoy lo enseñé en inglés y hice unas conexiones que no había hecho anteriormente en español tampoco. También, y estoy aprendiendo tanto, me gusta. Quiero hacer una salvedad a todos los estudiantes, a los hermanos que me siguen, a los hermanos que estudian conmigo. Para mí es un gran honor que usted me dé la confianza y me dé el privilegio de poder hablarle a sus vidas con la palabra. Lo único que yo les pido a ustedes es que ustedes validen la información, verifiquen todo. Y si encuentra a otro maestro que los puede llevar a ustedes a un nivel más alto en su nivel espiritual, no tiene ningún problema, siempre y cuando ustedes validen lo que se dice y ustedes puedan verificar lo que se acerque más al Eterno. Todos tenemos un rol como maestro. Yo sé que eventualmente el mío se acabará en tu vida o voy a tratar de mantenerme informado para que nos mantengamos juntos. Pero si algún día usted piensa o quiere escuchar a otra persona, no hay problema. Este es el rebaño de el Mesías. Ahora, sí, tengan cuidado y validen la información para que no se desvíen de una manera que después sea un poquito peligrosa, ¿no? Pero aquí es el que manda es el Eterno y el que manda que el Padre ha puesto en su autoridad ha sido el Mesías y nosotros ayudamos al pueblo a que se acerque más al Eterno, amén. Y eso es algo que creo que es importante. Ahora vamos a entrar a lo que es el templo, el tabernáculo. Hay 279 mandamientos, 45.5 mandamientos. Yo nunca pensé en mi vida que me iban a atacar tanto por enseñar del templo. Mi maestro me lo dijo. Mi maestro me lo dijo. Él me advirtió. Él me advirtió y me lo dijo. Si enseñas el templo, vas a estar solo, te van a atacar. Lo que es el templo. Por 15 capítulos en Éxodo. Y después el libro entero en Levítico. Y después 10 capítulos más en el libro de Números. Y después como 5 en el libro de Deuteronomio. Quiere decir que el que ataca el templo siempre termina lidiando con cosas del templo. ¿Ok? Entonces, lo interesante de todo esto es que, y yo lo he mencionado bastantes veces, cuando nosotros estudiamos el templo, lo que estamos aprendiendo es cómo acercarnos al Todopoderoso, el espacio sagrado. Entonces, esto va a caer bajo la estructura de espacios sagrados, nueva creación. Espacios sagrados. El estudio de hoy, espacios sagrados y nueva creación. Esa es la forma que lo voy a tratar de presentar hoy. El tabernáculo es, si buscamos el antiguo Medio Oriente, tiene que ver mucho con lo que es un rey estableciendo su trono.
Por eso es que el arca del pacto, no, nadie se sentaba en ella, solamente Dios, una vez al año. Entonces, por eso cuando tú estudias el Antiguo Medio Oriente, podemos ver que habían otros reinos que tenían un tipo de trono para el rey cuando viajaba de un lugar a otro. Psicológicamente tenemos que considerar que el pueblo de Israel está caminando en el desierto. Va a guerra en contra de Amalek. Y cuando va a guerra en contra de Amalek, están buscando por el rey porque los reyes lo dirigían a la guerra. Y no ven a nadie sentado en el trono del rey. Ven un trono vacío. Y eso era a propósito para que el pueblo pudiera entender, y el oponente, de que el Dios de Israel es el rey de Israel. Y no tienes que verlo para que él pueda revelar su autoridad y su poder a través de su pueblo. Entonces, si nosotros no estudiamos el tabernáculo, no vamos a tener una perspectiva más amplia de lo que Pablo está lidiando en 1 Corintios. Porque es el contraste, lo que es pureza, lo que es santidad, lo que son las fiestas, sacerdocio, el trabajo de un sacerdote. Las personas que no estudian el templo son los que son susceptibles a la enseñanza y teología de otro sacerdocio. Porque no entienden la legalidad de cómo el Eterno establece su sacerdocio y cuáles son los rituales en la cual hace a ese sacerdocio que Dios escogió legítimo, y cuáles son las reglas que una persona fuera ilegítima en hacer un trabajo que solamente le pertenece al ámbito de esta familia, los hijos de Aarón. Por eso es que el pueblo se deja engañar cuando le presentan teologías en una congregación la cual está directamente conectada con el templo. Y los líderes saben que está conectado con el templo, pero como la audiencia no está expuesta a la legalidad bíblica y no está viendo su contexto y dónde cae lo que es lo que es el ámbito de santidad, entonces la persona puede caer en un error porque nadie mantiene al líder responsable de lo que dice. Algo muy importante. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el capítulo 25 cuando el argumento siempre es, y lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, nos vamos a mantener solamente en 9 versículos. ¿Ok? Yo tengo estudios en Teshuvah TV y también en Tesoros del Templo cerca del tabernáculo, pues pueden ir allá. Entonces, la diferencia del tabernáculo al templo no hay ninguna, la única que hay es en how do you say, función del espacio. Por ejemplo, cuando aquí pusimos el Sefer Torah, okay, que siempre va a estar expuesto para que todo el mundo sepa que ahí hay una Torah. Eso es importante, ¿ok? Entonces, cuando pusimos el Sefer Torah, tuvimos que hacer unos arreglos. Para poner el lugar técnico, tuvimos que hacer unos arreglos. Para tener a los jóvenes, tuvimos que añadir un lugar fuera. Para los niños, quiere decir que la función de la congregación en Roca Eterna cambió, porque está muy pequeña para la función que se necesita ahora. Vamos a esperar que en 5 años, 3 años, 2 años haya tanta gente que tenemos que cambiar de local. Eso sería una gran bendición, ¿no? Ok. 3 amén, aleluya, gloria a Dios. Tengo que mantenerme enfocado. El tabernáculo podía seguir las necesidades de un pueblo en el desierto. Vamos a hablar de función, la función, no el oficio. Porque sabemos que claramente eso pertenece a los hijos de Aarón. Y hemos hablado acerca de eso mucho los últimos 2 años y medio, ¿no? Ahora, la función del tabernáculo tiene que ver cómo nos acercamos al Eterno. Mira, recuerda, yo hablé acerca de esto hoy en el libro, cuando estaba cubriendo el libro de Romanos. El libro de Romanos, como lo entiendo hoy día, es una gran historia. Es básicamente una tesis que Pablo está presentando a la audiencia diciendo cómo es que el judío, igual que el gentil, tiene una necesidad de creer que Dios resucitó a Yeshua para que el judío y el gentil pudieran tener el mismo beneficio de entrar al jardín, porque el judío y el gentil sufren de algo que tienen en común, que es la muerte. Usted sabe que en los últimos 2 años y medio el tema principal que yo he traído es áfesis, lo que es remisión de la muerte. Porque he encontrado que ese es el mensaje número 1 en la Biblia. Cómo no, Dios restaura a su pueblo del ámbito de la muerte al ámbito de la vida. Porque todos sufrimos por el mismo problema. El mismo virus. Y hay solamente una vacuna. Es el Mesías. Pero podemos decir lo mismo de Alá, podemos decir lo mismo de Buda, podemos decir lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos probar nosotros que es el que Dios envió que se llama Yeshua? ¿Por qué no fue Bar Kokhba?
uno que se proclamó un Mashiach, porque es Yeshua. La función y nuestro deber es de presentar la información para que la audiencia entienda que los requisitos de lo que no podía hacer el templo, Dios lo hizo a través de Yeshua. Esa es la clave. Mi fe en Yeshua ha levantado un gran nivel hoy día que lo entiendo más. Si yo decido, me vuelvo loco y de repente digo, no, he's not Mashiach, pues obviamente ya no va a haber una remisión que solamente Dios podía proveer, porque el templo no podía proveer remisión para el problema de la muerte. Romanos te lo dice. Romanos capítulo 8 te lo dice. Vamos a ir allá rapidito, lector. Romanos capítulo 8. Te digo algo. Hay personas, y tenemos que estar bien atentos a esto. Ser líder no es fácil. Ser líder no es entretener al pueblo. Ser líder es ser responsable de lo que se dice. ¿Okay? A mí yo tengo un problema cuando esto es algo nuevo en realidad. Ocurrió, desde 1998 he podido ser testigo de algunas cosas. ¿Okay? No lo digo como crítica, observación. Porque es preocupante y por eso es que comencé lo del camino. El grupo del camino es para tener un grupo que se ha separado del debate, del caos. Siempre voy a defender lo que es correcto. No se crean que me voy a esconder en una esquina y no voy a defender el carácter y la justicia de Dios. ¿Me entiende? Cuando son cosas importantes uno se para y lo dice. Porque entonces ¿para qué servimos? Para decir gloria a Dios y ya se acabó. No, Pablo defendió la fe. Pedro defendió la fe. Yeshua defendió la integridad de su padre. Entonces hay momentos que tenemos que decir, no, Montico, ya usted cruzaron una línea y no se puede permitir. Pero la idea es de tener un grupo de personas que pueden aprender a validar información. Lo que me preocupa es que lo vi en el 1999 y el 2000. Después lo vi de nuevo en el 2007. Y después lo vi de nuevo en el 2012 y ahora está comenzando de nuevo. Es que se está multiplicando tanto que personas y un ciclo nuevo. Por ejemplo, la gente no sabe de los estudios que yo hice en el 2003, 4, 5, 6, 7. Que ya no los enseño porque habían errores que ahora con más información he podido rectificar. Entonces estoy viendo el ciclo de personas que enseñan lo que ya se había enseñado, pero no están actualizándose con la nueva información. Y eso no es ningún problema, porque cada persona tiene un nivel de desarrollo basado donde está. Pero estoy buscando la manera de tener un grupo de personas que quieren unirse conmigo con el propósito de aprender, para cuando esas personas enseñen, sean responsables y poder nosotros tener un tipo de standard. How do you say that in Spanish? Standard. De excelencia. Estándares de excelencia bíblica, que cuando nosotros podemos decir algo, cuando Daniel diga algo, usted lo puede validar. Cuando Rafi dice algo, usted lo puede validar. Cuando Lisa dice algo, usted lo puede validar. Cuando la pastora ha dicho cosas, usted lo puede validar. Esa es la idea. ¿Me están siguiendo? Eventualmente algunos de los maestros pues van a decir, quiero estar solo. No hay ningún problema. Sigue enseñando los principios porque eso no cambia. Ahora, tu rol es diferente. No hay ningún problema. Solamente recuerda quién te enseñó. Seamos agradecidos. Eso es lo único. Lo mismo ocurre con el tabernáculo. Israel tiene el gran talento de ser un pueblo malagradecido. Lo hemos visto. También Adán. Imagínese usted que fue creado con el propósito de adorar a Dios, de cuidar y mantener el jardín. No tenías que hacer nada, comer cuando tú querías porque los árboles todos estaban listos para ti. Solamente manténlo y trabájalo, nada más. Pues a Adán se le ocurre, no, yo quiero ser como Dios. Dame la fruta. Voy a comer deliberadamente de la fruta que él me dijo que no, porque la intención era ser igual a Dios. Salte de mi casa. Saliste del ámbito de la vida y entraste ahora al ámbito de la muerte. Y antes de entrar aquí, quiero establecer esta primicia. La Biblia es fácil ahora. Es fácil. Si entendemos que todo está vinculado con un convenio y que Dios lo que quiere es darte una justicia que la Torah no te puede dar, como dice Romanos capítulo 1 al versículo 5. Vamos a leer allá. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, ya va, pero lo dice ahí mismo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la Torá no podía quitar el problema de la muerte. Te podía mantener en la bendición y en la protección siempre y cuando tú estabas dentro del convenio. ¿Qué te garantizaba? La seguridad. Caín, cuando él pecó, ¿qué hizo él? Interesante. Él tenía una penalidad de muerte. Fue juzgado por Dios. Vas a morir. ¿Y qué él dijo? Pon una señal para que no me maten. Él fue y construye una ciudad con paredes, y le puso un nombre. Y en las paredes él está buscando seguridad. Porque walls in the ancient Near East represented security and salvation. Representaba salvación y seguridad. Él estaba buscando su propio método de salvación. Él tenía un exilio permanente, él no podía regresar al jardín. Entonces él recurrió a su propia forma de mantener su salvación. Eventualmente lo mataron, murió. Abel fue al revés. Él murió y dice que su sangre clama al Eterno. Que él muere con la esperanza de que Dios lo va a resucitar. Y la historia bíblica es la misma. En Noé, Dios restaura la tierra al espacio sagrado. Y después el pecado moral vuelve de nuevo. ¿Y qué hace Babel? En Babel, la humanidad ahora quiere ser igual a Dios. Y ellos construyen una ciudad y una torre para subir a Dios. Para ellos de hacerse de un gran nombre. Y Dios, como dice, les mezcla las lenguas, lo confunde las lenguas. Y después la historia va de Babel y hace como una izquierda bien duro, bien fuerte. Y empieza a hablar de un hombre llamado Abraham. En Abraham él ve un hombre que es fiel. Tiene las cualidades de un hombre que es fiel entre las naciones. Un hombre justo y posiblemente moral. Y de ahí ese hombre está buscando al Creador y Dios lo llama. Y él escucha y él cruza el río Jordán. Y ahora va con fe a una herencia y una descendencia. Lo primero que hizo a Noé cuando salió del arca, a Abel cuando estaban fuera del jardín, trajeron una ofrenda. Pero la idea de la ofrenda fue de Caín, no fue de Abel. La idea fue buena, la actitud fue pésima. ¿Ok? Entonces Dios le dijo, pero arregla tu actitud. ¿Ok? Noé cuando sale del arca construye un altar. Abraham cuando llega a la tierra construye un altar. Cuando va a Egipto regresa, construye un altar. Jacob construye un altar. Isaac fue llevado a un altar. Israel sale de Egipto, va al monte Sinaí, un altar. Entra a la tierra, Gilgal, un altar. Va a Shiloh, altar. Nob, altar. Gibón, altar. El monte del templo, altar. Porque el altar representa la autoridad de Dios en la tierra. Por eso el Salmo 24 representa la autoridad del templo. Salmo 22. La tierra es del Señor. ¿Cómo dice Salmo 24? Perdón. Nadie me corrigió. ¿Qué le pasa a ustedes? La tierra del Señor. Dígalo fuerte. Exacto. El primer día de la semana en el templo se cantaba el Salmo 24. ¡Pum! Dedicando la autoridad de Dios a él. Toda la tierra a la autoridad del Eterno. Entonces, los 279 mandamientos, porque en esta parashá hay 3 nada más. Hay 3 mandamientos nada más en esta parashá. Vamos a repasar dónde se encuentran esos mandamientos. ¿Ok? Se llama Hechos. Éxodo 25, versículo 8 es el primero, el número 95. El versículo 15 es el número 96. Y el versículo 30 es el número 97. En un capítulo, el capítulo 25, están los 3 mandamientos. Entonces, Dios, cuando le habla a Israel, a Moisés, para que le diga a los hijos de Israel, le da un mandato. Vamos a leer los primeros 7 versículos y nos vamos a enfocar en el 8 y el 9 por un ratico. Pero antes de entrar ahí, quiero hacer mencionar algo. La función del tabernáculo es porque Dios quería ser entronado por su pueblo. La función del tabernáculo es porque Dios quería morar entre su pueblo. La intención de morar dentro de la humanidad comenzó en el jardín. No es nada nuevo.
Cuando alguien dice, no, que ya no necesitamos un templo porque Dios mora en nosotros, entonces, ¿qué espíritu estaba en el tiempo de Salomón y del tabernáculo? Eso que dicen que el Espíritu Santo solamente aparece en Hechos capítulo 2. Ay, por favor, estudien la Biblia un poco más detalladamente, porque el Espíritu hasta de profecía estaba en el desierto con Moisés y los profetas que estaban allí. El Ruach HaKodesh siempre ha estado allí. No tiene lógica. Cuando yo escucho eso, como ese es el área que yo me especifico, que yo me especializo, pues yo digo, wow, pero entonces ¿por qué están escuchando gente que no conocen el templo? El decir que el Espíritu Santo no estaba en la Torá es lo más ridículo que yo he escuchado en mi vida. Discúlpenme, pero es que es la verdad. Porque entonces, la presencia de Dios, el Ruach HaKodesh, no estaba allí. Cuando Aarón entraba al lugar santísimo. El rey no estaba presente. Vamos a leer unos versos. ¿Qué fue lo que les dije que íbamos a hacer? Sí, ok. Vamos a la santidad primero. Todavía estoy pensando en el libro de Romanos, porque encontré como una conexión de Romanos a lo que quiero hablar aquí. Okay, porque Romanos te está explicando cómo vamos a regresar al jardín. Y esta parashá está explicando cómo el jardín acaba de llegar al pueblo cuando Dios les dice, constrúyame un tabernáculo para que yo pueda morar entre ustedes. Quiere decir que en ese momento Israel era Adán. Porque ¿qué hizo Dios? Agarró a Adán ¿de dónde? Él era un pedacito de tierra, ¿no? Él lo formó. Él sopló, el soplo de vida. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se encuentra en Génesis capítulo 1, capítulo 2. ¿Ok? Entonces, Él sopló en él, le dio vida y ahora le dio una función y un propósito. Cuando estaba creado, estaba un hombre muerto. No tenía propósito, no tenía función. ¿Ok? No tenía un rol. Cuando Dios sopló en él, lo agarró y lo puso en su jardín y le dio un mandato. Vas a guardar y a labrar. Avodá, veshomer. Vas a guardar y vas a guardar. El jardinero real. Ahí comienza lo que se llama, los reyes tenían un templo, tenían un palacio y tenían un jardín real. El templo está diseñado como un jardín. Cuando yo estaba estudiando con yo recuerdo que leí un libro que se llama Cult and Cosmos, Culto y el Cosmos. Y cuando llego a la página 100, 99, 100, 101, y empiezan a hablar acerca de los árboles de justicia y a hablar acerca que cada rey tenía un jardín real y lo que hacían con los árboles cuando conquistaban un lugar y ellos transportaban los árboles. Ellos los transplantaban los árboles y los plantaban en su jardín real. Estoy haciendo transición del inglés. Espérenme, en 10 minutos me caigo en... Ok, entonces el jardín ahora tenía ese árbol que lo trajeron de un lugar específico que es la señal de la victoria en contra de ese pueblo. Era como una forma de enseñar victoria. Ok, entonces... el jardín ahora, en Génesis, tiene que ver con Dios morando con la humanidad, con Adán. Adán quiso hacerse igual a Dios. Y el quererse hacer igual a Dios fue exiliado del jardín. Ahora está en el ámbito de la muerte. Todos nosotros estamos en el ámbito de la muerte. Pero a través de aceptando a Yeshua como nuestro amo y a Dios como que lo resucitó, Él nos arrancó del ámbito de la muerte y nos selló con su espíritu. Y el mandamiento del templo te enseña cómo mantener nuestro cuerpo como pueblo en un ámbito de santidad. Entonces, santidad es atributo de pertenecer al reino divino y la condición de estar separado de las cosas comunes. El mundo cristiano, igual que el mundo en raíces hebreas y mesiánico, y lo voy a hacer en confianza, como no se estudia el templo, hay gente que abusa de las cosas santas o las cambian o toman ventaja de las cosas santas por la falta de información de la persona. Por eso yo digo, la educación elimina la manipulación. El problema es que la audiencia, al sentirse aludido por la falta de conocimiento y cuando alguien toma ventaja de ellos, entonces no quieren actuar con la verdad y en su contexto. Es como sacando muela. No se dejan aunque tienen que sacarse la muela. Entonces, el templo te enseña cómo es que Dios quiere restaurar su jardín entre medio de nosotros. Los mismos rabinos te dicen que donde dice para que pueda morar entre ustedes, entre mi pueblo, en el hebreo se puede decir como dentro de ustedes.
La intención siempre fue de que Israel fuera Adán en la tierra, que tuviera acceso al rey, que entendiera lo que es santidad, que se fuera la imagen del Dios invisible. En inglés se llama image bearers, que fuéramos la imagen del Dios invisible. Yeshua lo fue. Pero eso no quiere decir que usted no puede ser también la imagen del Elohim invisible. Porque siendo la imagen del Elohim significa que caminemos de acuerdo a su convenio, de acuerdo a su justicia, el honor, como una nueva creación, en un orden y aceptando los espacios sagrados. Cuando una persona nos ve a nosotros, separando lo santo y lo profano, como dije en la introducción, vamos a estar en Turquía. La comida es espectacular, pero no vamos a comer la carne porque está dedicada a Alá. Y nosotros no comemos comida dedicadas a ídolos. Hello, es un mandato, Hechos 15. Para que quiere solamente ver el Nuevo Testamento. Pues por 5 días como otra cosa, no hay ningún problema. Ahora cuando llegue a Grecia me desquito. Y cuando esté en Roma también. Pues, y de lejos veo steak ahí de lejos con los turcos. Okay. Pero si encuentro un restaurante kosher, olvídate. Buffet. ¿Y no? Quiere decir que ahora yo, como y grupo que vamos nosotros, aunque se vea ese steak perfecto, lindo, bello, y queremos comerlo, pero como tenemos un contexto de lo que Dios requiere de nosotros para mantenernos como su espacio sagrado, yo ahora decido, gente me va a dar 1000 excusas, ora y come. Eso es para el que tiene a la ignorancia del contexto, pero para el que sabe ya eso no es una excusa. ¿Me están siguiendo? Para mí ya eso no es una excusa. Porque si yo lo hago sería piedra de tropiezo. El templo te enseña los límites, los perímetros de lo que Dios considera kadosh. Por eso es que nosotros no pronunciamos el nombre acá. Yo entiendo que yo rebabe, yo entiendo que es importante, pero hay un protocolo cuando te escucha el nombre del Todopoderoso. Si estudia el tratado de Yomá, te dice exactamente cómo el servicio de Yom Kippur se llevaba a cabo en el templo. Y cada vez que escuchaba el nombre, todo el mundo se inclinaba y decía, bendito sea su nombre y su reino por siempre, nada más. Un protocolo, porque es Kadosh, santo. Nosotros nos respetamos los santos. Definimos santidad de acuerdo a como nosotros queremos hacer. Es un problema, porque ahí entra honor y vergüenza. La vergüenza de uno afecta a todos. Por eso es que cuando alguien dice algo que puede traer consecuencias a todo el pueblo, tenemos que levantarnos como pueblo a traer corrección. Sea yo o sea otro líder, no importa cuál es el problema. No podemos descartar cuando es algo que valga la pena. No estamos hablando por una diferencia de cualquier cosa. Todos tenemos diferencias, ¿no? Yo no estoy pretendiendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo en todo. Yo mismo no estoy de acuerdo conmigo. En serio, yo me miro al espejo y yo digo, qué feo tú eres hoy, Dios mío. Yo dije que feo soy hoy. A lo mejor mañana me veo más lindo. Después que mi esposa me encuentre lindo, estamos bien. Pero me están siguiendo que nosotros queremos definir lo que es santidad. Y Dios dice, no, la santidad se define con mis perímetros de lo que es. Yo, Dios eterno, Él es el que determina qué es santo y qué no es santo. Nosotros somos su siervo. Si entendiéramos la gracia de Dios, no tuviéramos ningún problema con la liturgia, no tuviéramos ningún problema con las oraciones dirigidas al Eterno, no tuviéramos el problema con la música, no tuviéramos problema con la enseñanza. Y no entiendo por qué el templo es tanta afrenta para gente. Yo sé. El momento que conoces del templo, el que define santidad es Dios y no eres tú. Todo cambia. Y por eso es que yo me esmero tanto en educar a la audiencia para que entienda esto. Para cuando alguien te diga algo relacionado con el templo, tú vas a decir, eso está fuera del ámbito, eso es santo. Y ahora no te puede controlar. Cuando yo veo los ataques, yo digo, ok, el templo es de Dios, no es mío. Quieren atacar el templo, mira lo que están haciendo. Y harás un santuario para mí y habitaré entre medio de ellos. El Eterno te dio un mandamiento. Mandamiento 95. Tú hablas en contra del tabernáculo y el templo, hablaste en contra del mandamiento de Dios. La pelea ya no es conmigo. Yo sigo caminando y le enseño que quiere escuchar. Vamos a Levíticos capítulo 19. A veces nosotros pensamos que somos los líderes del reino de Dios. Tenemos que ubicarnos, familia. Empezando con los líderes. Nosotros tenemos que ubicarnos. Somos siervos. Somos dueños de nadie. Lector. 30.
19:30. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Ok. Adonai. Capítulo 26, versículo 2. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. La palabra es Yo Mikdash. El templo se llama Beit HaMikdash, el templo de la presencia. Cuando alguien habla en contra del templo porque dicen que ya Cristo vino, murió y resucitó, no entienden que es una afrenta al trono de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 12. Porque nos tomamos muchas libertades. El momento que una persona ataca el templo, yo no me voy a enojar, pero yo voy a estar seguro de que todo el mundo sepa que yo voy a defender la casa de Dios, porque es un mandato de nuestro rey. Constrúyeme un santuario. Hoy día no se puede construir, obviamente, porque no hay templo. Yo entiendo eso. Pero el cuerpo de Mashiach se convierte en un santuario para Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir en santidad si no sabemos lo que es santidad? Y el templo es el microcosmo de cómo el Eterno nos enseña su santidad. El protocolo, cómo venir delante de su presencia, qué vocabulario utilizar, cuándo orar, cómo orar, cuándo inclinarnos, cuándo no inclinarnos. Tenemos que dejar de pensar que lo tenemos todo figurado. Familia, llegamos ayer. Yo soy de los pocos que tiene más tiempo, de los líderes que están todos, yo soy de los pocos que tiene más de 20 años en esto. Y llegué ayer. Son 26 años. Eso es nada. Eso es nada. Lo único que quiere decir la cantidad de años que he cometido más errores y que he tenido que rectificar mucho más. Y estoy dispuesto a hacerlo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo entiendo que el que manda es el Todopoderoso y somos sus siervos. Y Él conoce nuestro corazón si estamos dispuestos a arreglar y a rectificar. Pero no podemos pensar que lo tenemos todo figurado. Aquí nadie ha llegado. Aquí ninguno hemos llegado a ningún lado. Estamos tratando de entender la palabra. Por eso cuando la gente tiene argumentos de cosas que ocurren en el templo, en vez de decir, wow, si tú te enfocas tanto en ese tema, ¿por qué? Eso es lo que yo hice con mi maestro. Tiene 44 años estudiando el templo. Wow. Yo pienso que eso sería una buena idea, preguntarle a una persona que le ha dedicado literalmente 10 horas diarias. Yo estaba en su casa estudiando un tema. Y él me dice, si tú estudias el templo vas a entender la Biblia. Y yo pensaba que, wow, qué raro es eso. Pero él tenía razón, porque habla de lo que es espacios sagrados. Ok, tenemos todos los argumentos. Ya viene Pesaj. Ahí empiezan los argumentos. La luna nueva, el calendario, el Aviv, la cebada. ¿Y cuándo se guarda Pesaj? ¿Quién puede guardar Pesaj? ¿Y dónde se puede guardar Pesaj? Ese es un argumento. Si acabó Pesaj, la comida, el 15, inmediatamente el 16 comienza con lo que es Bikurim. El Omer, perdón. Y ahí hay otro argumento. Si acaba el Omer, comienza Shavuot, otro argumento. Todo tiene que ver con el templo, con las ofrendas y los sacrificios. Lo menos que quieren escuchar. No, yo no quiero saber del templo. Y después quieren guardar Hanukkah, que es la dedicación del altar. No tiene lógica. Debemos que pensar un poquito más. Estamos cayendo en vergüenza. El templo no es para hoy, pero guardan Hanukkah. Eso es una contradicción. No, porque es la leyenda del aceite. Eso enseña la ignorancia. Tiene que ver con los 7 días de dedicación. Pero ¿dónde tú encuentras la dedicación del altar en 7 días? El libro de Ezequiel, el mismo que la gente descarta. Yo no nací ayer. En esta me puedo defender porque es la casa de Dios. No es porque es mi tema que, wow, espectacular. No, es que yo amo la casa del Eterno y me quiero enfocar en defender la casa del Eterno. ¿Por qué? Ezequiel 43. ¿Qué dice ahí? Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Elohim de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que cuando vine para destruir la ciudad, Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Adonai, 43. Ajá, sí. Ezequiel, ¿no? Ezequiel 43, okay. Verso 4. Siga. Y la gloria de Adonai entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior.
Y he aquí que la gloria de Adonai llenó la casa. Ok, si el templo no está vigente, la profecía que se le da a Ezequiel, que era un sacerdote, por cierto, es que el Espíritu le asó, el Espíritu del Eterno le asó. Y la gloria de Dios llenó la casa. Habaita. Casa significa el templo. Ok, Har Habait. Ese es el nombre en hebreo para subir al monte del templo. Har Habait. Se dice monte del templo, pero en hebreo es el monte de la casa. ¿Me siguen? Entonces mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Voy a ir rapidito. Y oí uno que me hablaba desde la casa. A un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Lo mismo que dice en el tabernáculo, para poder habitar entre medio de ustedes. Entonces yo no entiendo. Queremos la salvación, la redención, la justificación a través de Yeshua, pero Yeshua nunca habló en contra del templo. Él habló en contra de la corrupción de una familia en el templo, pero no del templo y de sus funciones tampoco. Por cierto, en Marcos capítulo 7, cuando dice que los líderes decían, no, cuando tú dices corbán, porque estaban utilizando algo que se dedicaba para el templo y estaban utilizándolo para no ayudar a su familia. Yeshua le dijo, no, eso es justicia y bondad. Tú no haces eso, estás utilizando leyes del templo fuera de su ámbito. Yeshua resucita y por 40 días nunca dijo nada en contra del sacerdocio, nunca habló en contra de ofrendas, nunca habló en contra del diezmo, nunca lo colectó tampoco. Y ese es el Mesías y nunca colectó el diezmo. ¿Por qué? Es el Mashiach. ¿Usted no cree que se lo merece? No, porque le pertenece a los hijos de Aarón, de acuerdo a la Biblia, a los hijos levitas. Y si él lo hubiera aceptado, él se elimina como el Mashiach porque es un mandamiento. ¿Me están siguiendo? Nuestra ignorancia es tanta porque estamos rechazando la manera que Dios quiere establecer su trono entre medio de su pueblo. El entronamiento del príncipe Carlos, cuando era príncipe y lo hicieron un rey. Ustedes tienen que ver eso, porque pasaron todos los pasos de un entronamiento del antiguo Medio Oriente. Estaba allí, todo. Por eso los ingleses, si vamos a hablar acerca de una jerarquía del reino de Dios, no van a tener problema. Por cierto, ellos llaman a hombres que el rey le da un título específico, señor, lords, que en el griego hubiera sido curios. La gente pelea y pelea, argumenta, y lo peor es que se le da toda la evidencia y no importa, porque tienen el punto que pegar. Y no importa la verdad de Dios, es nuestra verdad. Nos trajo de nuestra ignorancia, nos trajo de aquí para enseñarnos su Torah, y ahora no queremos presentar su Torah en su contexto, sino que queremos reinterpretarla para nuestro propio beneficio. ¿No tiene lógica? Por cierto, yo era uno de ellos. No tan extremista, pero era uno de ellos. ¿Verdad, Rafi? Que yo era un poco diferente de mi maestro, como maestro. Tuve que cambiar mucho. Yo reconocí que no sabía nada. Y ahora que sé un poquito, no sé nada todavía. Cuando estudio con mi maestro, no sé nada. Un hombre que tiene más tiempo que yo, obviamente se supone que sepa más. La idea es compartir la información. Entonces, seguimos. El versículo 7 dice, es largo ese verso. Dice, y nunca más, voy a leerlo de nuevo. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, el cual habitaré entre los hijos de Israel. ¿Para qué? Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a su contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos. Una persona que estudia el templo sabe exactamente que está hablando acerca del palacio del rey, que estaba a la mano derecha del templo, geográficamente, topográficamente al sur de Har Habait. Entonces sí, sentado a la mano derecha de la majestad es una expresión idiomática del príncipe que es el rey de Israel. El príncipe de Dios se sienta a la mano derecha, el templo está aquí y el palacio del rey está aquí, y lo que divide el palacio del rey del templo era una pared en el tiempo de Salomón. ¿Ok? Seguimos.
Versículo 9. No, perdón, el 8. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? Versículo 8. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí y sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. En medio de ellos para siempre. Otra vez en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, muestra la casa a la casa de Israel. La casa del templo a la casa de Israel. Tanto que nos damos el pecho, Efraín, Efraín. Ok, este es para ti. Casa de Efraín, casa de Israel. ¿Qué fue la causa por la dispersión de los hijos de Israel, las 10 tribus? Cambiaron el sacerdocio, cambiaron el templo, cambiaron las fiestas, cambiaron. Si tú cambias la fiesta, tienes que cambiar la nueva luna. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Tú, hijo de hombre, muestra la casa a la casa de Israel. Perdón, muestra a la casa de Israel esta casa. Muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Qué es lo que yo y mi maestro estamos haciendo los últimos 20 años? Mostrándole a la casa de Israel la casa a la cual no quieren. Y es un mandamiento. Y dice que se reverencie. Tenemos que reverenciar su santuario. Oh, pero es que es el templo. El templo es diferente al tabernáculo. Oye, es como que, en serio, si lo único que cambia es el tamaño. Por cierto, mucha gente no sabe que el tabernáculo que la gente pone en la foto no es el tabernáculo correcto. El que ponen en la foto, el lavacro está en el lugar incorrecto de acuerdo a la Biblia. Habían tiendas alternas conectadas con el tabernáculo para la función donde tenían que comer las ofrendas. Pues nosotros tomamos basado en la evidencia y fuimos y lo presentamos a los rabinos en Israel. Yo le presenté ese tabernáculo a 2 rabinos en Israel que son expertos del templo. Le dije, dame tu opinión para saber si estamos enseñando lo correcto en la dispersión. Ah, sí, perfecto, tiene sentido. ¿Ok? Yo no dije, esta es mi invención o lo que yo pienso. Nosotros hicimos el estudio, lo preparamos, hicimos una dispositiva y la llevamos a los que estudian el templo más que nosotros. Y le dijimos, ok, esto se alinea con la Biblia. Ah, pero es que ellos no creen en Yeshua, ellos no pueden tener opinión. ¿En serio? Entonces no puedes ir a un doctor que no cree en Yeshua, no puedes ir a la tienda a comprar comida ni ropa de una persona que no cree en Yeshua. Si te daña el carro, no vayas a arreglarlo porque el mecánico no cree en Yeshua. Si tienes un diente que se está saliendo, no vayas al dentista al menos que no crea en Yeshua. Ay, por favor, no tiene lógica. Ahora, sería ideal si todos creyeran en Yeshua. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces mira lo que dice. Y si dice, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, sus disposiciones, sus salidas, sus entradas, todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será Kadosh Kadoshim. Usa en hebreo muy santo. La misma palabra para el lugar santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Como vemos casa, no sabemos qué es. Es como gente que dice, no, este es el altar. No, este no es un altar. Si fuera un altar, todos estuviéramos muertos. Usamos un vocabulario del templo en las iglesias, no sabiendo. Y después cantan cánticos, envía el fuego consumidor en su altar. Y yo, ¡no! La intención no es mala. Ellos están lidiando con lo que aprendieron. Pero tenemos que enseñarles. Un judío ve eso y dice, ok. En serio, un judío que quiere saber acerca por qué creemos en Yeshua, escucha eso y dice, no saben lo que están hablando. Y perdimos toda credibilidad. Entonces tenemos que estar on point. Tenemos que estar siempre listos con la evidencia. Porque si no, perdemos credibilidad. ¿Y usted sabe quién traemos vergüenza? A Yeshua, que es que nos intercede por nosotros, y después al Eterno que nos dio el acceso a su reino.
Entonces, yo lo que quiero es que ustedes aprendan el templo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Es a commandment. ¿Cómo tú puedes decir que enseñas Torah y está todo el tiempo en contra del templo de Dios? Y es un mandamiento. Entonces, 613 mandamientos, elimina uno. No, tienes que eliminar 279. Ahora vas a tener que lidiar con 45.5% de los mandamientos que no puedes guardar. Y entonces el resto de la Biblia, como tiene que ver con esos 279, ¿ok? No vas a entenderlo tampoco. Porque cuando dice que Pedro subió a la hora de oración al templo, ¿por dónde entró? ¿Por el norte, el sur, el este? ¿A la hora de oración? ¿A qué hora? ¿A sexta hora o a las 9 horas? ¿Cuál fue? Tenemos que saber cuándo es. El que entiende el templo sabe exactamente cuándo ese evento ocurrió. Por cierto, yo lo puedo llevar exactamente a la puerta donde él estaba. Si van conmigo a Israel, te digo, mira, o fue en esta puerta o aquella, pero esta es la principal. ¡Pum! ¿Te ves esa piedra que está aquí? Los arqueólogos encontraron que esa piedra es auténtica del primer siglo. Tú pones el pie ahí, sabes que Pedro y Pablo y Juan pusieron el pie ahí. O en algún lugar ahí. Entonces, ¿me voy a sentir mal porque estoy poniendo información que se valida la Biblia? No. Es que queremos volver a enseñar las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Y un problema. Santidad. Es el atributo que pertenece al reino divino y la condición de estar separado de las cosas comunes. ¿Cuáles son las cosas comunes? Vamos a Ezequiel capítulo 44, versículos 23 y 24, por favor. Voy a regresar al Éxodo solamente. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Ok, perfecto. Ese es el trabajo de los hijos de Aarón, los Kohanim. Ok, ese es el trabajo, el versículo 15 lo dice. Son los hijos de Sadoc. Los levitas hijos de Sadoc. Esos son los hijos de Eliezer. Porque en el tiempo de David habían dos sumos sacerdotes. Estaba Abiatar y estaba Sadoc. La razón por que habían dos sumos sacerdotes era porque estaban cuidando el arca del pacto en la ciudad de David, al norte del Gihón. Te puedo llevar el lugar exacto donde es. Ustedes estuvieron allí. ¿Ok? Y el otro estaba en Gibón, a 2 millas norte de Jerusalén, y no se podía dejar el arca del pacto sin un sacerdote. Estaba allí, y Obed-Edom estaba con ellos también, un levita, o un sacerdote también. En el norte estaba Abiatar, y Abiatar se encontraba, estaba lidiando con las ofrendas, porque allá se hacían las ofrendas, nunca en la ciudad de David. ¿Okay? Cuando ocurre lo que es la traición en contra de David, cuando Adonaya, estamos en el ámbito de historia bíblica, cuando Adonaya quiso usurpar la autoridad de David, y Abiatar lo ungió a él, Adonaya, cuando Dios había escogido a Salomón. Sadoc fue fiel a Salomón. Y como Sadoc fue fiel a Salomón, a David, y a Salomón, entonces Dios escogió a los hijos de Sadoc, que vienen de la misma línea de Aarón, pero son hermanos. Abiatar viene de Itamar y a Sadoc viene de Eliezer, que son hijos de Aarón. Tenemos que entender genealogía bíblica, porque hay un problema ahí, ¿no? Entonces, cuando viene entonces y empiezan a hablar acerca de este evento, él está hablando de los hijos de Sadoc y tienen una responsabilidad. Pero si vamos a leer anteriormente, el capítulo 44, los versículos del 15 en adelante, te va a decir de los sacerdotes que no le fueron fieles a Dios. Es interesante que como yo sé que la Biblia es validada y que es verdad, por un evento que ocurre ahí. Si tú lees el capítulo 43 y 44, te dice que los hijos de Sadoc fueron fieles a Dios en un momento específico, en el tiempo de David. Y los otros no. Entonces Dios no les quitó el sacerdocio porque fue un don, fue un regalo. Los regalos, los dones de Dios son irrevocables. Entonces lo que hizo fue he diminished their function. Su función, que era alta, le bajó el nivel de santidad, pero tenían también, como son sacerdotes, ellos podían hacer otro tipo de trabajo. Los puso como guardias en el templo cuando tenían el privilegio de estar más cerca de la presencia. Le bajó el nivel de santidad.
Es como una persona que trabaja en un lugar y es jefe y de repente es pésimo y el dueño de la empresa dice, no, ahora tú vas a ser un empleado regular y aquel va a ser el jefe, pero no te botaron de la empresa. ¿Entienden? ¿Están conmigo, familia? Ok, entonces, cuando leemos esto, una de las cosas que a mí me motivó a enseñar el mandamiento es porque esto me llegó a mí en mi corazón. Porque yo le pregunto, y por cierto, si quieres ser parte del camino y tú quieres enseñar, yo no te voy a dar el privilegio de pararte en un púlpito y enseñar si no estás comprometido con el mandamiento. No sabemos el mandamiento. ¿Y a qué vamos a enseñar si no sabemos el mandamiento? No tiene lógica. Ok, vamos a tener unos maestros que no están equipados. Por eso es que yo no doy pastorado a nadie. Vamos a aprender juntos. ¿De qué te sirve el certificado si no sabes qué estás diciendo? ¿Me están siguiendo? Porque tenemos que ser responsables, a educarlos, a ayudarles, pero que dediquen el tiempo también, porque somos líderes. ¿Me estás siguiendo? Daniel, ¿cuánto tiempo tú llevas estudiando conmigo? Mucho tiempo. Pero intensamente los últimos, ¿cuántos? 3 años. Que yo hice un comentario en el chat y esta mañana estabas estudiándolo. Y fue tarde anoche que lo dije. Yo noto todo lo que tú haces. Por eso se ha ganado el privilegio y el honor, y se ha ganado también el derecho de compartir con ustedes de este púlpito. No es porque es mi amigo, yo lo amo, es mi hermano. Eso no quiere decir que va a estar aquí. Ese es mi hijo, yo lo amo. Y tengo el otro, el mayor. ¿Usted lo ve predicando? No. Una que él no quiere. Ese es lo que quiere, volverme loco con el itinerario. Ese no es lo que a él le gusta. Perfecto. El otro le gusta, pero le falta todavía. Tiene una niña que se necesita estar con ella primero. Que enseña a los jóvenes y se pula. Yo tuve que pulirme también. Y la tiene más fácil que yo. Tiene acceso al maestro y todos los libros que yo nunca tuve. Esto se gana. No se da a cualquier persona. Tenemos el mejor ejemplo en esta congregación. Esos 2 pastores que están aquí. Mejor ejemplo. Nunca lo había visto. Cuando dijeron, tenemos líder de congregación, pero no sé nada. Vamos a aprender. Tengo que pelear con ellos para que digan algo. Para que enseñen. Eso yo respeto. Como en Jiu-Jitsu. ¿Sabes lo difícil que yo tengo que hacer para llegar a cinta negra a mi edad? Pero tengo que meterme. Y él me ha visto. Que yo voy y practico como todo el mundo. Y él me ve en lo bueno y en lo malo. Cuando me gana y cuando gano. Cuando todo. ¿Verdad que sí? Yo no me voy a una esquina pretendiendo que sé más que todo porque enseño. No, yo me meto ahí con ellos. Me agarran como pandereta pentecostal. Pero me he ganado el respeto porque he estado dispuesto a entrar con ellos. ¿Me están siguiendo? El templo nos enseña cómo nosotros aprendemos a hacer exactamente lo que Dios les dijo a los sacerdotes. Separar lo santo y lo profano, lo limpio y lo que no es limpio. Y eso es lo que nos define a nosotros. Ser un pueblo que entiende la santidad del Eterno. Entonces, dice, voy a leer esto acá arriba de nuevo, dice, el atributo, lo voy a leer de nuevo, el atributo de pertenecer al reino divino y la condición de estar separado de las cosas comunes por causa de la justicia de Dios. Su santidad implica la total separación del pecado. Por eso es que el templo tenía que ver con la separación con la muerte. Esta es la clave. Nada que tenía conexión con la muerte podía entrar al templo. Nada. Desde no poner levadura en ningún lugar en el templo porque estaba conectado con el inframundo. No dejarse el pelo largo porque estaba conectado con el inframundo y lo que era el luto. Mujeres, ser sacerdotisas. Por eso cuando la gente dice, no, somos un reino de sacerdotes, y es una mujer diciéndome, no entiende el templo. Discúlpame, pero eso no trabaja así. Somos una nación de sacerdotes, pero no quiere decir que una mujer es sacerdotisa. Porque no era aceptable en el templo por los rituales de fertilidad. No estamos diciendo que usted no tiene función en el templo de Dios, en el pueblo de Dios, pero ser sacerdotisa no es uno. ¿No entiende? Salvación es suficiente. Ahora tenemos que hacer también un trabajo que no nos pertenece. Son cosas que si lo digo del púlpito siempre son controversiales porque es verdad. Pero si no estudiamos el templo no lo vamos a ver. Entonces si decimos, si las mujeres se paran al frente y decir, yo soy sacerdote del Dios viviente. Una persona que entiende lo que era el mundo antiguo, del antiguo Medio Oriente, dice, es una religión de fertilidad, aunque no lo sea. Cuando esté en Grecia lo van a ver, en Éfeso, en Pérgamo, por cierto. Van a ver una inscripción donde van a ver
una sacerdotisa de Artemis. Vaya y búscalo, valídenlo. La información tiene gran poder cuando se aplica correctamente. Nos puede hacer y nos puede deshacer. Es la intención del corazón que ahora nos guía. Familia, la realidad es que una persona que sabe algo es la que sobrevive. El ignorante no sobrevive. Los Mennonites, menonitas, ¿verdad que sí? Todo el mundo los critica porque viven fuera de lo que es el mundo regular y no tienen electricidad y no tienen televisión y no tienen esto y no tienen esto otro. Y nosotros digamos, esa gente es tan antigua, ya son bien anticuados. Cuando el mundo caiga en caos, esos son los que todo el mundo va a correr. Enséñanos a cómo hacerlo, por favor. ¿Cómo comemos? ¿Cómo cultivamos? ¿Cómo construimos una casa? Porque ellos son los que saben. Ok, dice, las escrituras, ¿dónde estaba? Consideran santas a las personas que están dedicadas a Dios. Estamos hablando como grupo, no como individuo. El único que era santo individualmente era el sumo sacerdote, solamente cuando tenía las vestimentas sacerdotales y tenía la corona que decía Kadosh la Adonai. Cuando yo oigo a personas que dicen, no, que yo soy santo, no, tú eres justo. Los santos es la comunidad. 1 Corintios capítulo 1, vamos pues. Todo el mundo me tira de 1 Corintios capítulo 3, 16, pero no me citan 1 Corintios capítulo 1, 1 y el versículo 2. ¿Ok? ¿Está teniendo sentido lo que estoy diciendo? No se nos están ofendiendo, ¿verdad que no? Siga, por favor. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua el Mesías por la voluntad del Elohim, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Elohim que está a la en iglesia. La carta fue dirigida a la eclesía, no fue dirigida a un individual. Quiere decir que desde ese momento en adelante, cuando él dice no son ustedes, 3:16, versículo capítulo 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Ok, perfecto. Entonces, mira qué interesante. Está hablando al individuo, vosotros, no a ti. Hasta la estructura de lo que está diciendo es en plural. Aquí tengo un maestro, me puede decir. ¿Verdad? You're a teacher, you know. Es interesante como a veces la gente insulta nuestra inteligencia porque sabemos leer. Es importante que podamos validar la Biblia de la manera correcta. Porque entonces, ¿cómo vamos a madurar y cómo vamos a echar hacia adelante cuando estamos ilegítimamente diciendo cosas que van en contra de la misma palabra? ¿Ok? Entonces, seguimos. Dice, estas llamadas están llamadas a manifestar en su vida la santa ética de Dios. Por eso dice, sé santo porque yo soy santo. Yo nunca entendía eso. Y eso a mí me afectaba mucho. Eso. Pero ¿cómo yo puedo ser santo como Dios? Imposible. Entonces, hasta que estudié lo que se llama imitando a tu Dios. En el antiguo Medio Oriente, si tu Dios practicaba, si había una mitología, vamos a hablar de mitología por un segundo, si había una mitología que ese Dios se casaba con su esposa y tú sigues a ese Dios, te daba permiso a imitar a tu Dios. Y tú te casabas con tu hermana o te casabas con tu prima o te casabas. Si ese Dios lo hacía, tú lo puedes hacer. Imitando a tu Dios. Entonces, por eso es que Levíticos te da instrucciones específicamente qué no puedes hacer. Y te dice, sé santo porque yo soy santo. En otra palabra, no definas la santidad de los cananeos, porque la santidad se define de acuerdo a tu lealtad al Dios que tú sirves. Quiere decir que los siervos de Artemis o Diana son santos para ese Dios. Los de Roma son santos para ese Dios. Los de Zeus son santos para ese Dios. Los de Baal son santos para ese Dios. Los de Marduk, santos para ese Dios. Los de Ra, santos. ¿Me están viendo? Los de Israel, santos separados a lo que dice Dios. Y estamos practicando cosas mezcladas, mezclando lo santo y lo profano. Exactamente lo que la Biblia dijo que no hiciéramos, porque no estudiamos el mandamiento. ¿Cómo es posible que tenemos personas atacando la casa y el trono de Dios cuando es un mandamiento del rey? Porque lo único que quiere es morar entre nosotros. ¿Tú crees que Yeshua estuviera a la mano diestra del Padre, a la mano derecha del Padre? Y cuando nos escucha a nosotros hablar mal de la casa de Dios, es como que
Padre, por favor, no lo hagas. Yeshua nunca, Él vino a restaurar el honor de la casa de Dios. Él no vino a destruirla. En las religiones paganas, la santidad era común en todas las religiones antiguas y principalmente se refiere a estar separado, pertenecer al reino divino más que a las cosas terrenales. Los dioses existen en esta condición selecta y las personas a los objetos terrenales pueden volverse santos o santificados. Nosotros hemos sido santificados. ¿Para servir a quién? Al Dios viviente, ¿no? Entonces, si hemos sido santificados, y la Biblia lo dice, ¿cómo vamos a vivir una vida en santificación si no entendemos el microcosmo de lo que te enseña lo que es aceptable delante de Dios? Pues entonces vamos a enseñar. Si estás en contra del templo, y hay muchos, el sistema religioso cristiano específicamente, no todos, pero muchos, y dentro de raíces hebreas, olvídate, es un revolú, como decimos en Puerto Rico. ¿Ok? Y yo no me preocupo por ellos, yo sigo con lo mío, porque mientras yo sigo defendiendo la casa del Eterno, estamos defendiendo su nombre porque Él ha puesto sus pies en ese lugar. Haya templo o no, Har HaBayit, el monte del templo, siempre va a ser santo, aunque esté el domo de la roca allí, porque ese lugar le pertenece a Dios. Y yo voy a defenderlo, no importa lo que cueste, no importa lo que me digan, no importa cómo me calumnien, no importa lo que digan. Yo serviré al Eterno y voy a defender la casa de Elohim. Creo en Yeshua. Interesante que Pablo en Hechos capítulo 21 está dispuesto, capítulo 20, versículo 16. Él dice, no, yo tengo que subir. Me voy de Éfeso y no me voy a quedar aquí porque quiero ir a Jerusalén, porque tengo que anunciar el voto. El voto nazareno, 20 años, 25 años después que Yeshua muere y resucita. ¿No tiene lógica? La gran razón por qué hay tanta ignorancia hoy día es porque estamos rechazando un 45% de la Biblia. Es una realidad, familia. A veces cuando hay argumentos que tienen que ver con el templo, ya yo ni digo nada. Yo lo veo en Facebook y estoy aprendiendo lo que mi esposa me dice. Keep going. Y me cuesta. Yo lo veo y pienso, y hago así. Y hay ocasiones cuando empiezo a escribir y hay delete. Porque yo entiendo que si la persona no está preparada, no importa lo que yo diga, no importa cuánta información, no importa cuánta evidencia, no está reverenciando la casa de Elohim. Si no reverencia la casa de Elohim, ¿tú crees que me va a respetar a mí o va a respetar al otro hermano? Entonces, cuando le tiran a la casa de Elohim, le van a tirar a cualquier hermano, porque no hay un respeto. Interesante. Tenemos mucho que aprender, familia. Dice, el objeto santificado está calificado para propósitos divinos. Entonces, quiere decir que si usted utiliza algo que ha sido separado para Dios, está siendo ilegítimo, un zor, una persona ilícita. Agarras el diezmo que no debes agarrar, ilícito. El diezmo del diezmo, ilícito. La primogenitura, ilícito. Hay un tipo en Israel haciendo eso. En Israel. Y sabe el hebreo. Y yo, hello. ¿Hasta cuándo? No guardamos Torah. Mentira, ninguno la guardamos bien. La realidad es que ninguno la guardamos bien. Por lo menos estamos tratando, ¿no?, de hacerlo mejor. Pero tú no comienzas a abrazar la Torah eliminando 45% de ella. Eso fue lo que aprendimos en el sistema religioso, ¿no? Entonces entramos a la Torah, tenemos un sefer, pero no queremos seguir lo que Dios dice, pero queremos el sefer. Y no queremos seguir las reglas del que es santo y profano. Y después nos llamamos el pueblo de Dios. Cuando estamos nosotros mismos poniendo su nombre en vergüenza. Exactamente lo que dijo Ezequiel. Hijo de hombre, enseña esta casa a la casa de Israel. Por eso yo me arrepentí 15 años atrás y me busqué un maestro para aprender, porque yo estaba comenzando a hacer lo mismo. Estaba enseñando acerca de Melquisedec hasta que yo dije, wow, eso está equivocado. Y tuve que hacer una reflexión pública en mi página, decir, estoy equivocado. Saqué el estudio porque no se puede enseñar algo que está mal. Hay estudios que yo hice hace 15, 16 años, ¿verdad, Rafi? Que la gente dice, no, pero tú enseñabas. Hello, yo no tengo la ropa igual, no me queda. Son 16 años. No tenía la información que tengo ahora.
He tenido que volverme a educar y hay cosas que ya yo no creo porque no se valida con la palabra. Yo pensaba que en ese momento sí, pero después de buscar más y buscar un maestro y buscar más información, he tenido que adaptarme yo. Yo no puedo seguir con lo mismo pretendiendo que yo tengo autoridad sobre el Eterno. Tenemos que ser humildes y decir, ok, no sabía. Y el Eterno entiende porque estamos en un proceso. Pero cuando decimos que no queremos cambiar, porque no queremos cambiar, ya esa es otra cosa. Y yo tengo que seguir caminando. No me puedo preocupar por usted, discúlpeme. Pero eso no es amor. Si me quedo contigo, es peor. Sí, porque yo no voy a comprometerlo. Yo espero que ustedes tampoco. Porque el día que comience regresando al nuevo cristianismo, yo me voy. Yo para allá no voy. Hay gente buena. Hay pastores que de verdad tienen un corazón para el Eterno. Nadie cuestiona eso. Pero ya yo salí de allá. Yo para allá, yo no voy. En nada. Y ese es el patrón que está ocurriendo hoy día. Todo el mundo quiere regresar de nuevo. No, porque hay espíritu. Entonces aquí no hay espíritu. La presencia de Dios en el tabernáculo no era el espíritu de Dios. Entonces eso no es válido. Tenemos que ahora redefinir lo que es el espíritu de Dios para estar contentos. Tenemos que ubicarnos, familia, porque de aquí en adelante comienza Dios explicándonos cómo es que Dios quiere, a quién quiere Él que se pare delante de Él, a los hijos de Aarón. Ya esto no es una historia de wow, el tabernáculo, qué lindo. No, porque Cristo está aquí, y Cristo está acá, y Cristo está acá. Sí, pero no siguen nada. Yeshua colectó diezmo. Agarró la redención del primogénito. ¿Y por qué se hace hoy? Cuando no hay templo y no hay un servicio en un templo ahora, un sacerdote que pueda aceptarlo. Tenemos problemas, es la realidad, es la verdad. Y lo podemos validar bíblicamente. ¿Ok? Pero hoy día la gente vive ofendidos. Y cuando tiene que ver con estas cosas de santidad, honestamente, familia, lo podemos poner only so far we can frame it that you like the message. ¿Ok? Solamente podemos hacerlo hasta cierto punto, ayudar a entender. Y con la paciencia, la tolerancia y ahora la empatía. Si no tengo empatía porque digo la verdad. Y cuando Yeshua hablaba y Pablo, no entiendo. ¿No tenían empatía? Cuando usted corrige a sus hijos, es porque los ama, ¿no? Entonces ahora no podemos corregirnos unos a los otros. Porque no tengo empatía. Entonces usted pretende que el cuerpo del Mesías, como decimos Mashiach, o el cuerpo, el reino de Dios sufra. Porque no tenemos el valor como líder de decir, no, esa línea no se cruza. Esto ya va más allá de lo santo y lo profano. Tenemos que mantenernos una línea y ubicados. Eso es lo que el templo nos enseña. ¿Me están siguiendo? Ok, vamos a seguir. Todavía no entra la información y tengo que terminar. Sorry. Cuando regrese lo busco. Levítico capítulo 2, versículo 3 al 12. Vamos a hablar allí. Levítico capítulo 2. Lo voy a leer aquí. Dice, el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Esta cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal, cocina al horno, será de torta de flor, de harina sin levadura, amasada con aceite, y con hojaldres sin levadura, untado con aceite. Y si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será del flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos, la echarás. Tengo que leer todo esto para llegar al punto. ¿Ok? Y dice, cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal hecha en estas cosas, será preparada al sacerdote y él la llevará al altar. Y el sacerdote tomará, ¿quién? Ok, tomará de la ofrenda de cereal su porción. El sacerdote que está hablando aquí, ¿es de Melquisedec o es de Aarón? Para estar seguro aquí. Dice, y el sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su porción como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. ¿Ustedes se han preguntado por qué? Se lo digo cuando regrese de Turquía. Tenía que ver con inframundo. Dice, como ofrenda de primicias
las ofreceréis al Señor, pero no encenderán como aroma, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Siga leyendo, por favor, hermana. Estoy llegando hasta el 12. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿Por qué? Porque la sal representa convenio. Quiere decir que cuando se pone la sal, ya tú no lo puedes utilizar para ninguna otra cosa. Porque es dedicada a Dios. Cuando es dedicado a Dios, si tú lo tocas, si te lo comes, si te lo mueves del lugar que solamente puede tenerlo allí, te cometes mal, estás pecando en contra de Dios. Ya no se puede utilizar, pigul, ya no se puede utilizar. Sigan, por favor. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Adonai ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Adonai. Ok, entonces la idea es que el Eterno está buscando unas ofrendas para él. Nadie la puede tocar. Nadie puede determinar si eso es para ti, tu propio uso o no. Vamos a primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6 o el 10 en adelante. Ok, vamos a hablar acerca de algo bien interesante, que cuando la gente habla acerca del templo, del tabernáculo, hay personas que hacen una diferencia. Por cierto, lo que está ahora rodando por ahí, la gente diciendo que no se necesita el edificio del templo, solamente la tienda, el tabernáculo, se pone en el altar y pueden poner un tabernáculo en el monte del templo. Sí, eso es lo nuevo. No quieren que el templo sea construido, pero quieren que el tabernáculo sea construido. Cuando ya el tabernáculo ya era movible, ya ahora se construyó el templo y ahí es donde Él mora para siempre. Te dio las dimensiones, te dio todas las puertas, te dio todo lo que necesitas. Entonces no entiendo por qué quieren poner el tabernáculo. Ok, vamos a leer el versículo 10 en adelante, ok. Y aquí tiene que ver con David. David quería construir un templo. ¿Nunca se han preguntado por qué? Porque Saúl nunca quiso construir un templo, ¿verdad que no? Pero David sí. Porque en el antiguo Medio Oriente los reyes construían un palacio, un templo y un jardín real. Era parte de ellos establecer que estaban sirviendo a la deidad y que ellos eran el príncipe de esa deidad y le daba autoridad y le daba credibilidad de que ellos estaban sirviendo a un Dios. Y ellos son la representación de ese Dios y ellos le construyen el templo para enseñar que ellos están sometidos a ese Dios. Él es el rey del país, pero es el príncipe de ese Dios. Eso se conocía en todo el antiguo Medio Oriente. Lo único que no entienden eso somos nosotros hoy día en el siglo XXI. Ok, entonces, el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, ¿no? Eso es lo que yo dije. Perdón, Primera de Crónicas. Dice, el versículo 11 en adelante. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente. Ya va. Si tú buscas esa palabra, Daniel, hazme el favor, esa palabra en mente, en hebreo, ¿qué es lo que dice Daniel? Mente, sí. Si lo buscas en hebreo, dice ruach, que fue dado por el Espíritu. Le dice en español mente. Vamos a buscarlo en hebreo. Let's find it. Sea como yo soy. Vamos a validarlo. Si estoy equivocado, pues lo arreglo. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. Si algún día, le voy a dar un dato. Si algún día usted me ve que yo soy dogmático en algo, es porque pienso que puedo validarlo. ¿Me están siguiendo? No quiero, porque es muy fácil para mí ser así. No quiero ser arrogante en un punto sin tener corrección. Y es difícil para mí. Mientras más tú estudias, a veces te anclas en un punto. Y estoy aprendiendo a ser abierto,
a decir, puedo ser corregido con otros recursos que nunca había tenido anteriormente. Es difícil, yo. Cuando tú estudias tanto tiempo y piensas que ya por lo menos dominas un tema y aprendes una palabrita que ahora te cambió todo, y yo digo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Por eso yo siempre dejo la puerta abierta para corrección, porque así nos ayuda a entender que estamos aprendiendo. ¿Están siguiendo? Pero si nosotros morimos en una trinchera, en algo dogmático que de repente no se puede validar, cuando la gente lo valide, ¿qué va a ocurrir contigo? Porque la gente es educada hoy día, tú puedes buscar rapidito en el internet, como lo estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué versículo era ese? El 12, ¿no? 28:12, mira, yo lo tengo marcado. Tú ves donde dice mine. Ups, donde dice mine. No se enoje, pastora. Mira lo que dice ahí. Dice, donde dice mine, mente. Literally, that was in the spirit with him. Ahí lo dice. Si buscas en el hebreo, dice ruach. ¿Verdad que dice ruach? ¿Lo conseguiste, Daniel? Exacto. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando David tenía la idea del templo, fue dado por el mismo Espíritu de Dios. Si la gente habla en contra del templo, el que se lo dio a David fue el Eterno. Porque una función de un rey es construir el templo. Por eso cuando venga Yeshua, ¿qué es lo que va a hacer? Construir el templo. Esos son lo que los reyes de Israel hacían. Ok, no vamos a celebrar a tabernáculos en Jerusalén. ¿Cómo podemos celebrar tabernáculos si no hay templo? Si no hay ofrendas. Y no puedes guardar a tabernáculos si no guarda Yom Teruah y a Rosh Hashanah. Porque Sukkot se puede celebrar cuando tú sabes cuándo es el principio del mes. Y no puede guardar Sukkot, tabernáculo, si no guarda Yom Kippur. Vamos a Ezequiel. Siga leyendo esto, lo que yo busco Ezequiel. Siga leyendo ese versículo. Versículo 12. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Adonai, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Adonai y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Adonai y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Adonai. Exacto. ¿Ok? Tiene un orden. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 46, versículo 10, 11 y 12. Y el príncipe, cuando ellos entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro, un efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Las fiestas y las santas convocaciones serán guardadas en la era mesiánica. Pero no entiendo, yo pensé que Cristo salió del templo. Eso es una contradicción que no es bíblica. Eso es algo no es bíblico. El que diga que el Mesías, porque él murió y resucitó, ya el templo fue anulado, enseña tu ignorancia de la Biblia. Porque no tiene lógica. Es ilógico. Cuando la Biblia nos dice, cuando venga el Mashiach, que vamos a celebrar tabernáculos. Entonces no entiendo. Él muere, el templo es anulado cuando es un mandamiento. No, porque no es el tabernáculo, es lo mismo. El tercer templo no es igual que el segundo. Es gigantesco. ¿Por qué? Porque todas las naciones tienen que subir. En el segundo templo, Herodes expandió Hasmoniano. ¿Por qué lo expandió? Porque en un año, el mismo Josefo nos dice que habían sobre 256,000 corderos para un año en Pesaj. Los grupos mínimos para guardar Pesaj son 10 personas. Máximo 20. Serán grupos de 10 o entre medio 10 y 20. Ahora vamos a tomar el número menor, 10. Multiplica 256,000 corderos, si son más, por 10. ¿Cuántas personas habían ese año allí? 2,600,000 personas. En Jerusalén, en el primer siglo. Eso fue un año nada más. Imagínate en el milenio cuando todas las naciones tienen que traer tributo a Yeshua como rey en la tierra. Porque eso es el contexto de la parashá de esta semana. El Edén ha sido restaurado. Ahora comenzamos la lectura. Dice,
Adonai habló a Moisés diciendo, ¿puede leer, por favor? Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es un mandamiento. Es un mitzvah. No se puede cambiar. Yeshua no puede cambiarlo. Yeshua no puede resucitar y decir ya el templo no está, porque por 40 años estuvo vigente. El libro de Hebreos fue escrito ya cuando el templo iba a ser destruido. Quiere decir que habían ofrendas por 40 años. Y por cierto, si esto estudia Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 5 y 6, sabes que va a haber ofrendas para hacer expiación por los pecados. Yom Kippur había expiación por los pecados. Ahora yo quiero que usted me diga a mí, ¿para qué necesitamos a Yeshua si ya había perdón de pecados en la Torah? Y yo creo perfectamente que Yeshua es el Mashiach. Ahora, los expertos allá en la Torah, explíquenme, porque un judío te lo va a hacer. Te lo va a explicar, te lo va a decir, te va a hacer la pregunta. ¿Cómo es que yo creo en Yeshua más que nunca y estudio el templo y cada una de sus funciones? Cuando yo entiendo que lo que profanaba el tabernáculo eran los pecados de Israel. Había perdón y había expiación. Se lo voy a probar. Vamos al capítulo 16 de Levítico. Algunos ahora mismo se le está rompiendo el cerebro, espero. Dice, versículo 16. Y así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Sí? Dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su causa y por toda la congregación. ¿Había expiación? ¿Sí o no? ¿Había perdón? ¿Sí o no? Versículo 30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Tenemos un problema, porque el Nuevo Testamento te dice que la muerte y la resurrección de Yeshua nos limpia de nuestros pecados. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Por eso es que la gente va corriendo al judaísmo, porque nos enfocamos en temas que en realidad en el mismo Yeshua dijo, cuando en realidad tenemos que entender estas verdades. Porque lo que profanaba el templo, lo cubrimos la semana pasada, cuando Moisés roció el altar y roció el pueblo, en ese momento tus acciones profanaban el espacio sagrado, el tabernáculo. Tenía que haber una purificación. Pero cuando Adán pecó, contaminó la tierra, que era el espacio sagrado de Dios donde no había muerte. Y el templo no podía y no tenía una ofrenda para poder resolver el problema que Adán hizo, que es la muerte. Estas ofrendas que vamos a aprender de aquí en adelante tienen que ver con el pecado involuntario, solamente lo que tú haces, pero cada uno de ellos murieron. Moisés murió, Abraham murió, Isaac murió, José murió, Aarón murió, todos murieron y guardaron la Torah muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo ahora, ¿para qué necesitamos a Yeshua? Si había pecados que se podían perdonar. Nuestra ignorancia es tan grande que Yeshua nos dijo exactamente lo que él iba a hacer. El Espíritu de Adonai está sobre mí. Me ha ungido para proclamar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos. Y no vemos que la profecía en Isaías, capítulo 25, versículo 8, dice que Dios destruirá la muerte para siempre y enjugará a Adonai el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta del pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, por favor. O segunda, no recuerdo exactamente ahora mismo.
Alguien que lo consiga. Timoteo. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera o segunda, uno de los dos. Timoteo, yo creo que segunda. Ya va. Vamos a segunda de Timoteo. Capítulo 2, 8 y 10. Sí. Capítulo 1. Ok, capítulo 1, versículo 8 al 10. Oigan, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Las buenas nuevas, Dios nos va a liberar de la muerte. El templo no podía hacer eso. El templo no te podía liberar de la muerte. Dios podía perdonar anualmente como nación, como un acto de gracia, porque había un sumo sacerdote intercediendo por ti. Pero si el templo no está vigente, y la Biblia dice que solamente la sangre puede ratificar un convenio, específicamente del templo, ¿cómo usted puede estar sentado aquí y clamar y reclamar su justificación para estar en el reino de Dios cuando tiene que ser ratificado por sangre? Tú te puedes convertir a judaísmo, igualito te conviertes y te vas a morir. Entonces, ¿para qué necesito la religión de judaísmo si es el mismo problema que voy a tener si no estoy en el judaísmo? Voy a morir. El propósito principal de Yeshua era para traer liberación, y lo dice el versículo 9 y 10. Dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Yeshua el Mesías antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua, el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso no quiere decir que el templo ha sido anulado y que las ofrendas habían sido eliminadas, porque no importaba si habían ofrendas, porque eso era para purificar el templo. Pero tú podías tener un templo perfectamente purificado y morías. Si estudiáramos el templo y enseñáramos la manera correcta, la gente que se ha ido al judaísmo no se fuera. Es nuestra culpa, porque estamos descartando el mandamiento que nos ayuda a defender el trabajo que hizo Yeshua, utilizando unos elementos, obviamente, que está conectado con el templo. Le he enseñado acerca de Éfesis, le he enseñado acerca de un montón de palabras que hay aquí, que la Biblia lo dice. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Este lo vi recientemente, porque a veces leemos y no leemos. A ver si encuentro cuál es. Aquí está. Hablando acerca de el versículo 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Pongan atención. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Quiere decir que Yeshua no tenía autoridad en él mismo. El Padre se la dio, la Biblia lo dice, y aquí lo está validando. Okay, el que hizo todo fue el Padre a través de él. Él se convirtió en el mensajero real. Se convirtió en la persona que iba a traer el mensaje de liberación. ¿Ok? Entonces, dice que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24. La cual Dios levantó. Entonces no insulte mi inteligencia diciéndome que fue el mismo que se resucitó, cuando el texto dice que fue Dios. O sea, ¿cuándo? Un niño de 3 años o 5, 4 años, lo que sea, primero, segundo grado, lo ve y lo entiende. Porque lo dice. ¿Sabes por qué? Porque le he enseñado lo que dice, lo haces. Si lo dice, es verdad. ¿Sí o no?
Ok, perfecto. Entonces dice, el versículo 24. Que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por medio de inicuos crucificándolos, al cual Dios levantó y al cual Dios levantó, sueltos, léalo conmigo, pastora. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto ese verso? Que decir que Dios a través de él, que era algo planificado, lo dice ahí, que él soltó, nos dio liberación de la muerte. Y el que dio ese privilegio fue el Padre. Yeshua se convirtió en el vehículo en la cual la voluntad del Padre llegó a cabo. No hay que inventar más. Yo no entiendo. Ya no es suficiente que Yeshua sea el Mashiach. Ya no es suficiente que Él dejó su estatus de honor en el cielo para convertirse como nosotros, para sufrir como nosotros, algo que Él no merecía. Solamente para que el Padre pudiera tener el honor y su nombre restaurado. Y Él lo dijo, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ya va, vamos a ir allá. Porque ya la gente no cree lo que Yeshua dice. Ahora son interpretaciones lo que tenemos que aprender. ¿Qué dijo Yeshua? Vamos a ver, pregunta. Y le pregunto a todos ustedes en las redes, quiero que me contesten. Yeshua, ¿ese es el Mesías? Es el mío. Creo en la persistencia del Mesías, lo puedo decir 1000 veces y todavía dicen que no creo. Ok, perfecto. La palabra en rojo en la Biblia, ¿qué representa? Nos enseñaron que cuando es rojo, ¿quién lo dijo? Ok, perfecto. Juan capítulo 17 nos debe dar vergüenza de que hasta en rojo lo ponen para que tengamos la diferencia quién lo dijo y quién no. Y discutimos con el texto. Lo voy a repetir de nuevo. Nos debe dar vergüenza como reino de que los traductores, para que se nos haga más fácil, ponen las palabras de Yeshua rojo en todo el Nuevo Testamento y hay gente todavía debatiendo lo que el mismo Mesías hizo. No lo que yo pienso, lo que él dijo. Vamos a ver qué dijo el Mashiach. Dice, estas palabras habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que de vida, ¿quién le dio potestad a Yeshua? De acuerdo a lo que Yeshua dijo. Si la gente tiene problema con lo que Yeshua dijo, I give up. Ya me doy por vencido y ya no hago más nada. Porque si no respetamos lo que el Mashiach, que fue el que murió y resucitó, dijo a nosotros y nos enseñó correctamente lo que él vino a hacer, y ya no respetamos la autoridad de nuestro amo, entonces yo no puedo hacer nada por ustedes. No puedo presentarle más información, más evidencia. Es más, me retiro. ¿Para qué voy a seguir? ¿De qué servimos? Si cuando ya la palabra de Dios dice, este es mi santuario, constrúyeme para yo morar entre ustedes, y es un mandamiento, y decimos que eso es del diablo, y cuando el mismo Mashiach habla en un contexto básico, voy a seguir leyendo, dice, dice, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Por qué él no dijo que me conozcan a mí? ¿Por qué Yeshua no dijo que me conozcan a mí? Sí lo estoy diciendo con confianza, no con arrogancia. Ya tenemos que poner la línea en la arena y decir, enough. O creemos lo que Yeshua dice, o nos salimos del bote, pues. Porque ¿hasta dónde? ¿Qué más información necesitamos? No es tan difícil. Porque tenemos que seguir inventando cosas que no están. Vamos a perder credibilidad como grupo. Vamos a perder una gran credibilidad. Después va a ser difícil, ¿o yo? Pues no digan que son Efraín. Y no digan que son raíces hebreas. Y no digan que son mesiánicos. Y no digan que siguen Torah. Oh, ustedes no siguen Torah. Usted no le gusta el templo y es un mandamiento. La Torah dice que tiene que hacerse. Ah, no, pero sí, seguimos Torah, pero es que Cristo, no, pero es que Cristo nunca dijo nada de eso. Yeshua habló en contra del sacrificio, no. Habló en contra de los diezmos, no. Tuvo discusiones con los líderes acerca del nombre sagrado, nunca. Cambió el calendario, nunca. Habló en contra de las ofrendas, tampoco. Los discípulos subieron al templo, sí. Trajeron ofrendas, sí. Guardaron la fiesta, sí. No entiendo cuál es el problema. Ah, somos la casa de Israel.
Somos la casa de Israel. ¿Qué hace Israel? Cambia todo. Yo me arrepiento. Si uno va a dirigir, yo acepto mi pecado. Yo acepto mi responsabilidad. Y por eso es que hago lo posible esforzándome. Y mira que atacan a uno. Es ok. No importa. Es parte del proceso. Pero si decimos la verdad, la podemos validar. No se preocupe por el ataque, es lo de menos. Eso va a ocurrir siempre, no importa dónde estés. Pero no comprometa la verdad. Y cuando es verdaderamente importante levantarnos y unirnos para defender la integridad de nuestro Dios, tenemos que hacerlo. ¿Ok? Es importante hacerlo. ¿Ok? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, le voy a explicar por qué yo creo que Yeshua es preexistente. Para los que dicen que yo no creo en Yeshua. Porque Él lo dijo. Él dice, ahora pues, Padre, glorifícame contigo, glorifícame tú. ¿Cuál es lo nuevo? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Está en el griego. ¿O alguien se lo inventó ahí en español? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso yo creo que Yeshua es preexistente. Porque Él me lo dijo. Si yo no creo lo que Él me dice, no puedo enseñar la palabra. Entonces no estoy representándolo a Él como Él lo dijo. ¿Entiende la responsabilidad? Nosotros no nos mandamos nosotros mismos. Nosotros somos siervos del Rey. Y yo no quiero nunca avergonzarlo a Él. Por eso tratamos de esmerarnos y presentar la información. Y a los hermanos del camino, por favor, tenemos que dar un ejemplo. ¿Ok? Ahora mismo nos están mirando con unos ojos un poquito diferentes porque queremos defender algunas cosas. Y para que sea en público, quiero que sepan que yo no apoyo falta de respeto personales a ninguna persona, no importa las diferencias. Eso no es lo que yo enseño. Una persona que me conoce sabe eso. Ahora, sí defiendan la integridad de la palabra, pongan sus versos, defiendan lo que Yeshua dijo y lo que la Torah dice. Pero vamos a mantener la ética de no atacar a las personas como nos atacan, porque queremos estudiar. No todo el mundo va a estar de acuerdo y no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Solamente vamos a mantener una ética educativa para que después no enviamos un mensaje negativo, la cual puede afectar el honor del Mashiach y, más importante, el honor del Padre. ¿Ok? Porque yo tomo responsabilidad si hacemos algo malo. Si alguien lo del camino hace algo que no debe hacer, yo tengo que responder porque es parte de como maestro lo tiene que hacerlo. Pero yo voy a hacer lo posible de hacer las cosas correctas para que podamos caminar en un honor y darle el honor al Eterno. El tabernáculo fue puesto para que aprendamos acerca de lo que es la santidad de Dios. Cómo es que Él quiere que nos acerquemos de Él. Cómo es que el jardín ha sido restaurado. Y a través de Yeshua, el último Adán, Yeshua, que a nosotros nos está levantando como un pueblo, como un templo para Dios, pues es importante que aprendamos el templo para entender las cosas santas. Por eso que personas que dicen que están en el camino, que enseñan o que están parte del camino, si no estudian los mandamientos y no lo enseñan, no están caminando con nosotros porque eso es lo que nosotros queremos. Si no estudian el templo, tampoco están caminando con nosotros, no es tan difícil. Tenemos tiempo de hablar de la tierra plana, pero no estudiar el templo. Estudia el templo y después ve a la tierra plana, no hay ningún problema. Hay que tener un balance, ¿no? No podemos poner nuestro enfoque en una cosita nada más cuando hay tanto para aprender y el Eterno lo que quiere es que Él quiere morar entre nosotros. Yo sé que a veces la pasión, no estoy enojado con nadie, por cierto. Solamente me preocupo porque si somos siervos del Eterno, tenemos que serle fiel a Dios. Vamos a educar al pueblo. Vamos a hacer lo posible que la gente lo pueda ver por ellos mismos. Y si yo estoy equivocado como líder te lo digo, si estoy equivocado te prometo que lo voy a rectificar y lo voy a cambiar. Si me dan la información validada, no me den interpretaciones, por favor. ¿Ok? La Biblia es muy clara que esa interpretación todo el tiempo, es que por favor,
Para eso puedo yo leer el Gada Gemara y puedo leer la Midrash. Si yo quiero interpretaciones y una historia, puedo leer la Midrash y prefiero leer la Midrash porque está más cerca de lo que el hebreo dice. ¿Sí o no? A una interpretación personal de lo que uno piensa. Ahora sí, uno puede tener una opinión, obvio, o una interpretación que tú piensas, mira, a lo mejor te puede significar eso. Pero si yo digo que esto tiene una interpretación, y de repente el pastor me dice, Rico, pero eso no se aplica. Y Rafi me dice, pero Rico, eso no se aplica. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Mantener mi interpretación? ¿O reevaluar mi interpretación y decir, dame tu información para ver si nos ponemos a arreglar? Yo quiero ser así, pero es difícil. Pero lo voy a tratar. Amén. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias por el privilegio de que tú quieras que tu templo, que tu tabernáculo esté entre medio de nosotros. Sabemos que hoy día no se puede tener el templo entre medio del pueblo porque no está vigente. Pero nosotros como un pueblo espero que podamos encontrar el favor y que te podamos complacer para que tú sigas siempre morando en nosotros. Ayúdanos a entender lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro y lo puro. Ayúdanos, Padre, a poder entender tus cosas santas. Ayúdanos y crea en nosotros un corazón contrito y humillado. Que podamos reconocer que te servimos a ti y tú eres nuestro Rey. Te damos gracias por los méritos de Yeshua, porque a través de Él nos enseñó ser leal a ti, porque Él fue leal hasta la muerte y tú lo resucitaste. Te damos gracias por nuestra liberación. Te damos gracias porque podemos apreciar el templo y todas las ofrendas y lo que representa, sin comprometer el regalo que tú nos diste de salvación a través de la puerta que abriste en Yeshua. Te damos gracias, porque no hay una contradicción de seguir la Torah y creer en Yeshua. Te damos gracias por el entendimiento y te damos gracias por la sabiduría que nos vas a dar para poder continuar con nuestro trabajo de enseñar a tu pueblo a separar lo santo y lo profano y lo limpio y lo impuro. Shavuot Tov.